Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos. Si no esta semana, la semana que viene voy a hacer un vivo resolviendo dudas y preguntas sobre apellidos que tengan origen criptojudío. Entonces, estar atentos al canal de YouTube, lo publicaré en breve. Y estamos aquí con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? ¿Todo bien? Todo bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Un gusto estar contigo, como siempre, estudiando Igualmente, en nuestro y ratito teniendo de la semana. como decís, nuestro rato de Torah, nuestro El resto de la ratito. semana es corriendo y corriendo. Bueno, Baruch Hashem. Y bueno, empezando un nuevo libro. Se Eso es viene el justo. libro de Bamidbar. Libro de Bamidbar. Bamidbar es el cuarto libro de la Torah. La palabra Midbar significa desierto, en el desierto. ¿Y por qué se llama así? Porque cuando salimos de Mitzrayim, es verdad, íbamos para Israel, pero estuvimos como un año en el monte Sinaí. Ujú. O sea, ¿de qué va a tratar este libro? Desde que salimos del monte Sinaí para ir a la tierra de Israel y después pasa que nos quedamos los 40 años en el desierto, eso es en el desierto. Es el transcurso del viaje desde el monte Sinaí hasta la tierra de Israel. A mí había una cosa que me gustaba mucho de esta palabra, que era, alguien me dijo alguna vez que Bamidbar se puede leer como Mindabar, al origen de la palabra. O sea que Muy bien. cuando están en el desierto nos estábamos moviendo, por eso los profetas siempre se van al desierto a hablar como con Hashem y tal, ¿no? Porque Sí, tiene un es poco de verdad. relación con el El origen, origen ese, claro, como la conexión, como estar en una tierra más de y, nadie y de todos, como para conectarte con Dios, ¿no? Para y en el conectarte hebreo. con Dios. Y en el hebreo sí que suena, o sea, Mindabar, ¿no? De la palabra en Mi, el origen. mi dabar, ¿sí? Tienes razón. Buenísimo. Tenemos un No, jueguito de letras no también es mío, acá. ¿eh? No es mío, lo leí en algún Bueno, sitio. está bien, el libreto era lindo. Bueno, vamos a hacer así, si te parece. Primero vamos a los temas que tenemos en esta peralla y ya nos metemos en el estudio. Los temas de la peralla son el censo de los hijos de Israel. ¿Está bien? No solamente en este libro hay muchos, hay que otro de los nombres de este libro, además de Bamidbar, es Jumaya Picudín, como el libro de los números, de los censos, porque hay muchos conteos. Entonces también es un tema central en este libro, el tema de los conteos, que lo vamos a tratar hoy. Entonces, primero tenemos el censo de los hijos de Israel, así comienza la perashá. El segundo tema son las tribus y la forma de que acampaban, o sea, cómo acampaban en el desierto y alrededor del santuario del Mishkan. Después tenemos la formación y el orden de partida para los viajes, o sea, cuando no estaba la campana, cuando salían y viajaban, quién iba primero, quién iba segundo, qué iba en el centro, o sea, también cuando estábamos en un lugar y también cuando viajábamos. El cuarto tema es el censo de los Leviim, o sea, como que quedó el conteo de los Leviim aparte, como algo especial la tribu de los Leviim. Luego el quinto tema es el intercambio de los primogénitos por los Leví. En el tema, ¿te acordás que como que cuando se eligió la tribu de Leví también como que al principio era como que toda familia tenía un primogénito y esos eran como que iban a ser los futuros sacerdotes, algo así, pero después en un momento se cambia, Dios decide que sea la tribu de Leví, entonces acá se hace un intercambio entre los primogénitos por los Leví. Se cuenta cuánta era la cantidad total. Y el último tema de la peralla son las funciones de las familias de Leví con respecto al traslado del tabernáculo y con respecto a su cuidado. Cómo ellos tenían que trasladarlo o quién se dedicaba a qué parte y cómo cuidarlo. O sea que tenemos, o sea, como la primera parte es Israel, el tema de las tribus, cómo son los viajes, cómo se acampa, y después nos metemos, los últimos tres temas serían Levín, porque el censo, el intercambio de primogénito de Levín y cómo ellos se dedicaban al traslado del santuario. ¿Está bien? Estos serían los seis temas. El Aperayá habla de, del censo y de las familias y de las tribus y cómo acampan. Entonces, y también está el tema que nosotros sabíamos de otras Perayot, que estaba el conteo a través de un medio shekel, ¿te acordás? Sí. En una Perayá del libro de Shemot, digo que iban para allá Kitizá. Ahí también hablaba del conteo,
y ahí también decía que teníamos que traer medio shekel. Entonces vamos a plantear las preguntas que tenemos que hacer. Pregunta número 1. Si ya hubo un censo en Shemot, ¿para qué agregar otro censo ahora? Está bien, ya hubo un censo antes. ¿Para qué de nuevo hacer otro censo? Ya habíamos contado cuántos éramos. ¿Para qué contarlos de nuevo? Segunda pregunta. ¿Por qué nos importan tantos números? Tantos números, tantas banderas, el total de cada tribu, el total de cada 3 tribus. ¿Para qué tantos detalles? Es como que es medio técnico, pero ¿qué me viene a enseñar? Tercera pregunta. ¿Por qué normalmente está prohibido contar a Israel? ¿No? Decimos como que no se cuenta, o sea, ¿cómo se cuenta? A través de medio shekel. ¿Por qué? ¿Para qué contar de esta manera? No es más normal contar. Contemos cuántos somos, hacemos un censo. Se anotan cuántos hay en cada familia y se cuenta cuántos hay en Israel. Como que hay una prohibición de contar a Israel. ¿Qué tiene de malo? Pero ¿por qué con el medio shekel sí se puede contar? O sea, como que está prohibido contar, pero por otro lado no está prohibido, porque hay que contarlos y se cuenta a través del medio shekel. O sea, ¿qué solución hay en el tema del medio shekel? ¿Por qué a través de medio shekel sí? Luego dice, si te acordás también, que el medio shekel era para expiación. Dice, ¿por qué dice que el medio shekel será expiación cuando cuenten al pueblo? Expiación es como que vos pecaste en algo y te dicen, mira, hay que expiar. ¿Pero expiar de qué? ¿Qué pecado? ¿Qué hicimos? ¿Por qué el medio shekel es expiación? Expiación, no entendí, es como que hicimos algo malo y ahora damos medio shekel y solucionamos lo malo que hicimos. ¿Entiendes? ¿De qué expiación está Sí. hablando? Algo más dice en el medio shekel. Dice que el medio shekel será en recuerdo delante de Dios. Ahí agrega algo más que como el medio shekel, ¿qué me recuerda? ¿Y qué es delante de Dios? Pues, no sé, siempre estamos delante de Dios. ¿No? O me recuerda que yo tengo que estar delante de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dos preguntas más. ¿Por qué, si no los cuenta a través del medio shekel, entonces puede que le ocurran cosas malas al pueblo de Israel? Por ejemplo, en la época de David. En la época de David, David quiere contar su ejército. ¿Te acordás de ese episodio? Dice David, quiero contar. Viene el jefe de ejército y le dice, no, no lo hagas, no, no está bien, Dios no quiere que contemos. Yo quiero contar cuántos somos. David manda a contar a todos, dice que tardó un tiempo largo porque tuvo que pasar por todo Israel para contar cuántos eran, y después de eso Dios manda un castigo. Oh, y ahí, y David Amelech hace teshuvá, pero, ¿qué pasó? ¿Está bien? Y, por último, ¿por qué a la tribu de Leví se los cuenta aparte? ¿Está bien? ¿Por qué no contarlos de la misma manera? Cuando contamos a todos, contemos también. No, a la tribu de Leví se los cuenta de manera diferente. ¿Por qué? ¿Está bien más o menos las preguntas? Sí, vamos, por lo Bueno, menos 8 preguntas más o menos hay. Acá estoy en Majonora y la chica me dieron un heladito. Si lo dejo aquí, se va a derretir. Bueno, dice así. Vamos entonces a contestar, pasando por toda la peralla. Mira, un tema central que quiero tratar va a ser el tema de por qué para Dios es importante contar al Israel. Pero contarlo de cierta manera. Pero al fin y al cabo, si hay tantos censos es porque nos contó. ¿Qué tiene de bueno contar a Israel? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el conteo? Eso quiero ver. ¿Está bien? Y también el claro. campamento y cómo estaban divididos. Dos objetivos en el censo. ¿Está bien? Vamos. Al final vamos a hablar de tres. ¿Verdad? Vamos. El primer objetivo número 1, objetivo terrenal. Objetivo terrenal. Ahora salen, ¿cómo se llama el libro? Bamidbar. ¿A dónde salen del Monte Sinaí? A la tierra de Israel. Teóricamente no iban a pecar y se iban a quedar 40 años, ¿no? O sea, iban directamente a entrar en Israel. Entonces, ¿por qué ahora hay que contarnos? Está claro. Ahora viene el tema de conquistar la tierra de Israel y tenemos que pelear. Entonces había que programar el ejército. ¿Cuántos iban de cada tribu y cómo iban a hacer las batallas? Pero tenías que saber
había que organizar. Entonces, por eso era importante el conteo. ¿Está bien? O sea, conquistar, por cuanto que ahora Dios nos va a dar la tierra de Israel, pero Dios nos da la tierra de Israel y dice, toma, entra y ya está. Dios te ayuda, pero tú tienes que pelearla. Y Dios ya había, o sea, Dios a las naciones que estaban en la tierra de Israel se portaron muy mal, y muchos años, ya venían como 500 años, 400 años mal, que ya el pecado era tan grande que Dios dijo, estas naciones van a salir y esta tierra se la voy a dar a mi pueblo. Nada más que a mi Israel tiene que también pelearla. Entonces ahora tenemos que hacer un censo para saber, como dice el Pasuk, Yotze Tzabá. ¿Qué es Yotze Tzabá? Los que salen en el ejército. Entonces había que contarlos para saber cuántos tenemos en el ejército. Saber cuántos soldados hay para luchar. ¿Se entendió el objetivo? Ahora Sí, vos podrías preguntar, pero ya hicimos un censo antes. Sí, pero el censo que habíamos hecho antes, después vino el tema del pecado del becerro de oro, y después muchos murieron, y ta. Entonces, ¿cuánto cambió todo el queda? tema del número. Por eso hay que contar de nuevo. ¿Entendió? Objetivo número 1. Objetivo número 2. Está bien, digamos que no es solamente para los soldados. ¿Hay otro objetivo en saber cuántos hay en cada tribu y cuántos somos en total? Sí. Ahora vamos a entrar en la tierra de Israel. Repartir la tierra acorde a la cantidad de personas que hay en cada tribu. Y que se vea que cuando se hace el sorteo para cada tribu, la repartición fue justa. O sea, es como que Dios, al fin y al cabo, va a haber una. Primero, saber cuántos hay en cada tribu. Digamos que en esta tribu había 70.000 y en otra 40.000. ¿Está bien? De repente ahora se hace, y bueno, ¿qué tierra le toca a cada uno? Si se hace sorteo. Obvio que el que define el sorteo es Dios, ¿no? Entonces, de repente, a la tribu que era más numerosa se lleva más territorio. Digamos que en el sorteo sale. Y en la tribu menos numerosa, menos territorio. Cuando sale el sorteo así, a todos le queda claro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta tribu es mucho más numerosa que esta. Por eso a esta le tocó una tierra más grande y a esta le tocó una tierra más chica. O sea, se ve la justicia de Dios. ¿Se entiende? Al saber cuántos son en cada tribu, queda bien claro por qué a lo mejor Dios le dio a esta tribu esta zona y esta zona. A veces sí que hay una zona mucho más grande y hay menos cantidad, pero esa zona es más árida y no es tan. Y esta es una zona más. Y bueno, entonces puede ser también que ese punto dijo, por eso ahí tiene más kilómetros cuadrados este y este menos. Pero lo que decimos acá es que se vea la justicia divina. Lo leo de nuevo. Repartir la tierra acorde a la cantidad de personas que hay en cada tribu. Y que se vea que cuando hace el sorteo para cada tribu, la repartición fue justa. Dios quiere que la división de la tierra para las tribus sea algo justo y transparente. Es por eso que a este censo se suma la presencia de los jueces de las tribus. Pues al haber un delegado confiable de cada tribu, si alguna vez surgiera una queja y preguntan ¿por qué determinada tribu tiene un territorio más grande? El jefe de la tribu le contestará que aquella tribu es más numerosa y por eso precisa mayor territorio. O sea, con esto contestamos por qué aparecen los pesukim al principio. Y le dijo a Shema Moshe, en Sinai. Era el primero de mes del segundo año, de la Jodesh, no, era el primero del segundo mes del segundo año. Es interesante, no dice la fecha, ¿eh? O sea, ¿cuál sería? Si el primer mes es Nisan, el segundo mes es Iyar, Ya, el mes que el que estamos estamos ahora. ahora. O sea, en este mes, en el primero de mes fue esto. De salir de Mitzrayim, tomen la cabeza de cada uno según sus familias y por parte paterna, y después habla de los jueces, de para qué tanto. Entonces, acá quisimos contestar también porque era importante que esté claro quién eran los líderes de cada tribu, porque esto, para que se vea transparente cómo Dios decidió entregar la tierra de Israel. ¿Se entendió? El primer objetivo era número de soldados. Segundo objetivo, repartición de la tierra de Israel según tribus y según familias. ¿Está bien? Para eso necesito los censos. Tercera, otro objetivo de la cuenta, pero esa tiene que ver con la después de los Levín, es saber cuántos eran exactamente los primogénitos. ¿Y qué me interesa cuántos primogénitos? No, porque iban a ser reemplazados por los Levín. Pero, digamos, que después vas a ver que sale casi justo. Salió como 22.000 primogénitos y 22.000 Levín. No exacto, había una diferencia de 200 y pico.
pero casi exacto. Bueno, como era 1 por 1, si hay un resto hay que ver si se daba cierto dinero para el santuario por los que quedaban. Pero al hacer el censo de todos, también en el momento que se decía, bueno, ¿quién es el primogénito de este? ¿Quién es el primogénito de este? Y así salió el total de los primogénitos. Y teníamos que saber el total de los primogénitos para reemplazarlo por los levíes. Es técnica la respuesta. Todos son objetivos terrenales. Hasta ahora no había un objetivo espiritual, pero terrenales, prácticos. ¿Alguna pregunta? No, Perfecto. está todo claro. Muy bien. Vamos a objetivos un poco más espirituales. O sea, vamos a llamarlo, esto llamémoslos 3 objetivos terrenales. Ahora voy a objetivos espirituales. El tema del honor, voy a explicar. El verdadero honor es aquel que tiene que ver con Dios. O sea, porque hay muchas cosas que no, el ser humano a veces da honor a una persona, ¿no? Puede ser que le honor porque es un jugador de fútbol famoso. Eso es un verdadero honor. Jugar bien a la pelota. ¿Entendés? No es, o porque es un buen actor. O sea, ¿a qué deberíamos honrar de verdad? Entonces, acá dice, el verdadero honor tiene que ver con Dios, en tu nivel o en tu relación a Dios, con cosas elevadas. El honor que tiene que ver con la nobleza, el dinero o el poder, es un honor relativo, no eterno ni estable. Hoy está, mañana se va. No, una persona puede ser millonaria y, ¿te acordás cuando éramos chicos había una película de mendigo a millonario? Bueno, cuando yo era chico. ¿No? No nos llevamos tanto, Perdón, Raf. No nos está llevamos bien, tanto. está bien. Era de Eddie Murphy, un actor cómico. Un día era millonario y de repente era pobre. Bueno, nunca sabés dónde está. Entonces, es algo no absoluto. Inclusive si te tocase estar millonario toda la vida o no, igual es algo material. Está bien. Entonces, cuando hay algo importante, ahí se guarda con cuidado y con mucho orden. Ahora, lo que queremos explicar es por qué aquí sí la Torah le dio importancia al orden de cómo acampaban o al orden de cómo se dirigía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí es en honor a Dios. ¿Entendés? Acá no es cualquier tema, es cómo el pueblo está y en relación a Hashem. Entonces, sí, aquí es importante el orden y cómo se hacen las cosas. Cuando hay algo importante, se guarda con cuidado y con mucho orden. Este es el motivo por el cual se mencionan tantos números y detalles en este censo. ¿Cuántos en cada campamento? ¿Cómo acampaban? Las banderas de cada uno. Todos rodeaban al tabernáculo, en donde posaba la presencia divina. Ese es el punto central ahí. Si no fuese porque estamos hablando de alrededor de la presencia divina, este punto sería, la verdad, no importante tanto. Cómo voy, cómo me dirijo. Pero como somos el campamento de Hashem, ahora sí es importante, porque es en honor a Hashem. O, ¿dónde está la parte, dónde está el santuario? ¿Y qué tribus están al lado? ¿Cuál está a la derecha, cuál a la izquierda? ¿Cuál está? Pero Dios en el centro. Como dice el Pasuk, los hijos de Israel acamparán, cada cual junto a su propia bandera, bajo el estandarte de sus casas paternas, hasta acá, ¿no? De frente a la tienda de reunión. Acá es lo importante. Todos como de frente a la casa de Hashem. Acamparán en su derredor. O sea, acá el tema central, si te acuerdas como cuando Bilam quiere maldecir a Israel, pero le sale solamente una bendición, dice que él vio. De repente ve al pueblo de Israel y dice, wow, una nación entera, y ve que están todos, y en el centro Dios, wow, esta es una nación sabia, porque vos ves la importancia que se le da a lo importante. Entonces, eso sería un punto. El conteo sí es importante porque estamos hablando en honor o en relación hacia Dios. Los Levíim son contados aparte y también acampan aparte para que este apego a Dios por parte del pueblo sea con respeto y no se quieran acercar más de la cuenta sin guardar la distancia necesaria, ya que la función de los Levíim era resguardar que se mantenga una distancia de respeto y honra al tabernáculo. A ver, o sea, estaba toda la familia, ¿no? De las tribus.
Los más cercanos eran los Levín. ¿Está bien? Entonces, por un lado, en honor a Dios, por otro lado, no podemos pasar el límite y decir, es como que es mi casa y como que está. No, hay un respeto. Que los Levín guardan ese respeto y esa distancia entre Am Israel y Dios. ¿Dónde dice el Pasú? Dice así. Dice el Pasú 53. De acá. ¿Cuál es? Creo capítulo 1 o 2 o 3. Bueno. Mas los levitas acamparán en derredor del tabernáculo, mira cómo dice, para que no haya ira contra la congregación de los hijos de Israel, los levitas tendrán el cargo de guardar el tabernáculo. ¿Por qué dice para que no haya ira? ¿Qué ira? ¿Por qué tendría que haber una ira de Dios? No, digamos que vos no guardás la distancia necesaria y entras cuando querés, eso es una falta de respeto. En la casa de Hashem, es todo en honor a Hashem, Hashem en el centro, pero guardo distancia. Distancia es temor, ¿no? Temor reverencial. O sea, que no por. ¿Te acordás que en el Monte Sinaí Dios puso muchos límites para que la gente no entre cuando iba a hacer los 10 mandamientos y no podía entrar ni el animalito? Porque y Dios se estaba revelando, hay que guardar distancia. O que Moshe Y Rabbeinu no se Raf, cubre el l- rostro. O los hijos de Aarón, ¿te acordás que los hijos de Aarón no guardaron la distancia y por eso fueron castigados? ¿Qué decís? ¿el pueblo de Israel podía entrar dentro del Mishkan o solo los levitas? Normalmente no. Es más, los levitas hasta cierto lugar, los Kohanim, y Am Israel no. Espera, no es que no había ningún lugar. En el Bet Amidash había un Hatzer, había un patio en el Un que espacio, ¿no? podía entrar Israel. Pero más allá entrando más cercano, ya era solamente Leví y después solamente Cohen. Y el Mishkan O sea, hay era una igual, diferencia, ¿no? hay una Y, jerarquía. Cohen, y- Leví, Israel. y aquí hay también Kohanim o solamente hay Leví. También hay Kohanim, ¿no? Primero se va a contar también lo de Leví y después también se va a contar lo de los Cohen. Los Pero, Kohanim, ¿no? ¿está bien? Vamos a decir, acordate que los Kohanim son parte de los Leví. O sea, los Kohanim son Sí, parte de la tribu Leví. O sea, los Kohanim ujú, eran los hijos de Aarón a Cohen. vale. Pero acá quiso poner el funcionamiento, sí, de la familia de los Leví. Después va a hablar también. Está bien. Ok. Acá habló, vamos a decir como que habló de las tres cosas. Acordate que tenemos otra peralla, en Parashat Nassó, va a seguir hablando del tema todavía. A lo mejor ahí me habla más de los Kohanim. ¿Está bien? Hasta acá llegó esta peralla, pero la peralla que viene empieza por el mismo tema, que sigue todavía, que no terminó. Eh, por lo tanto, conclusión, el acampar del pueblo de Israel no era algo espontáneo y sin sentido. O sea, ¿qué me importa cómo acampan? Si fuese algo que no está en relación a algo importante, tenés razón. Pero no era así. No era espontáneo y sin sentido, sino que tenía por objetivo rendir honra y respeto a Dios. Por eso los más cercanos del tabernáculo son los Levín, que son los más elevados espiritualmente. Eso nos insinúa la idea de rendir más honor a Dios, pues el tabernáculo, que representa el lugar donde se posa la presencia de Dios, debe ser rodeado de las personas más importantes. Y no, entonces, porque obvio que el más importante que se dedica más a Hashem es el más cercano. Y nos enseña para todas las generaciones, al levantarse y al acostarse, que el objetivo del pueblo de Israel es llevar el nombre de Dios y su voluntad a todo el mundo. Lindo, es como una misión. Somos el campamento de Hashem y enseñamos al mundo a conocer a Hashem, e ir en sus caminos, con el ejemplo. Y ese es nuestro deber. ¿Está bien el primero? Entonces no es un conteo simple, es un conteo importante. ¿Está bien? Muy bien. Segunda explicación. ¿Por qué Dios nos quiere contar? ¿Está bien? ¿Por qué Dios nos quiere contar? Según la explicación, amor de Dios al pueblo. Vamos a ver, ¿eh? ¿Cómo veo el amor de Hashem cuando Dios nos cuenta tanto? El Midrash nos dice que el motivo por el cual la Torah cuenta tantas veces al pueblo de Israel es para demostrarnos cuánto Dios quiere al pueblo de Israel. Cuando alguien quiere algo, lo mira y lo cuenta muchas veces. Y viste, como digamos que tenés 100 monedas de oro, te agarrás y haces de 10. ¡Oh! 5, 10. ¿Por qué las contás? Porque estás contento que tenés las moneditas de oro. ¿Está bien? Entonces, cuando vos querés algo, lo contás. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué Dios nos cuenta tantas veces? Porque Dios nos quiere. Lindo, linda respuesta. Esto demuestra el amor
de Dios a su pueblo. ¿Y por qué este amor de Dios específicamente al pueblo de Israel? Bueno, pero que sea ¿por qué al pueblo de Israel? Porque es el pueblo que enarbola a Dios como estandarte y lo lleva como centro. Israel es el que porta el arca de Dios, el mensaje divino. Es como la carroza celestial en este mundo. Y este es el verdadero honor de nuestro pueblo. Ser el que sostiene el tabernáculo del rey del universo sobre la tierra. O sea, vos decís, bueno, pero ¿por qué amar a Israel? Decí que Dios ama a todos y a todos igual. Obvio que Dios ama a todos, pero el más cercano siempre, el que se gana más la cercanía a Dios, merece más amor de Dios. ¿Se entiende la lógica? Acá tengo un Sí. pueblo que todo su objetivo es mostrar a Dios en el mundo, ir en el camino de Hashem, y bueno, es más normal que Dios nos quiera más. Pero no es que nos quiera más porque sí, porque bienvenido sea cualquiera. El que quiera estar más cercano a Dios siempre va a ser el más querido. Pero es lógico, si yo quiero más a Dios, entonces Dios me quiere más. Si es una persona que no me importa a Dios para nada, ¿por qué Dios por qué Dios me tiene que querer? No digo que Dios no quiera, Dios quiere a toda su creación. ¿Está bien? Pero hay niveles de cómo se ve esa cercanía o ese quererte. Es lógico que si una persona se comporta mal, ¿por qué Dios lo va a querer igual? No es lo que, no, es más lógico querer al que se porta bien, no al que se porta mal. Es lógico, está bien. O sea, esa idea de que Dios quiera a todos, hagas lo que hagas y no importa, y aunque seas un desastre, no es judía esa idea. ¿Se entendió? Y es lógica, ¿no? Es lógica, ¿por qué? Porque el querer de Dios a la humanidad se refleja en porque vos te comportas bien. Entonces, si ese es un loco, un asesino, un malvado, ¿por qué Dios lo va a querer? Puedo decir, Dios quiere el potencial, porque Dios le dio un potencial alto, pero ¿qué hizo esa persona con el potencial? Un desastre. Entonces, ¿por qué? Entonces Dios no lo quiere. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Cómo Sí. decimos en el ayer y yo me beteja todos los días? Que a todos los malvados Dios lo quiere, ¿no? A los que lo aman lo quiere, a los reyaín no, no los quiere. ¿Se entiende? Muy bien. O sea, ¿por qué a Israel el máximo? Porque a Israel enarbola esos valores. Y en otras palabras, toda persona que enarbole que Dios es lo principal en la vida y lo refleja y vive en eso, obvio que tendrá una cercanía a Dios mucho mayor. Llamémoslo amor de Dios. ¿Está bien? Bien. Tercer objetivo. El objetivo número 1 fue la importancia del conteo en el campamento por lo que representamos. El objetivo 2 fue que eso me habla del amor que Dios tiene por nosotros. 3. Llegamos a otro concepto que fuimos manejando este año, si te acordás. Kiddush Hashem. El tema de santificar el nombre de Dios. Vamos a ver. Por un lado nos muestra que era un pueblo muy numeroso. Y a pesar de ello, Dios los dirigió por el desierto. Los alimentó. Los hizo marchar en forma organizada, con honor y con perfección. ¿Está bien? O sea, el tema de que seamos un pueblo muy numeroso y que Dios esté con nosotros en el desierto y nos mantenga y nos ayuda, y que se vea todo eso, eso santifica el nombre de Dios en el mundo. Es como que cuando se ve la protección de Dios a Israel, y todos saben que Israel es el pueblo Hashem, se santifica más el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque vamos en esos caminos, porque Dios nos cuida. Un punto más elevado aún. No es lo mismo un minúsculo grupo que sirve a Dios que todo un pueblo numeroso sirviendo a Dios. ¿No? Es verdad. Digamos que tengo una nación grandísima que sirve a Dios, eso es más Kiddush Hashem, que tengo, en el mundo hay 10 personas solo que sirven a Hashem, eso es una vergüenza. Es más honorable, más grandioso cuando mucha gente va en el camino Ujú. de Hashem. Y acá se marca, entonces dijimos, ¿para qué cuenta tanto? Porque decimos, guay, mirá cuántos somos, mirá cuántos, wow, ¿y qué? Y este es el pueblo que sirve a Hashem, wow, qué lindo, eso, el numeroso de servir a Dios es algo hermoso. Es por eso que la Torá quiere demostrar cuán honrado es ahora el nombre de Dios por intermedio de Israel. Vamos a explicarlo. En la época de Abraham eran unos pocos, ¿no? ¿Cuántos bajamos a Egipto? Así, la gana de peces, ¿te acordás? 70 almas bajaron a Egipto. 70, no éramos una nación.
Y de esos 70, ¿cuántos nos convertimos? Y Dios le dijo a Abraham, te voy a convertir como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Hoy es metafórico, de que vamos a ser muy numerosos. Y después de 210 años salimos millones de personas, de 70. De 70 se convirtieron en 6 millones, 7 millones. Eso es como las estrellas del cielo. En la época de Abraham, escuché una aplicación muy interesante de Rapitón, que dice que siempre dice como los granos de la arena de la tierra, por un lado, y el otro lado dice como las estrellas del cielo. Y, y bueno, dice, bueno, ¿cuántas estrellas vos veías antes? 4.000, sí, máximo. ¿Cuántos puntitos ves? 3.000, 4.000, 5.000, no sé cuántos. Pero arena, granitos de arena en el mundo, millones de millones de millones de mil millones. Dice, pero hoy en día dice que se calculan que hay tantas estrellas como los granos de arena en la Tierra. O sea, mirá que lo que dijo la Torá, que no era nada, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Instintivo, porque Ilógico. instintivamente vos decís, nada que ver el número. Estás comparando millón de millón con mucho menos. Pero hoy en día se descubrió que en las galaxias y las estrellas hay gigantescos tanto como en las grandes. Entonces lo que dijo la Torá es parecido. Hay quien dice como la estrella del cielo sería una recompensa más celestial. Y los granos de la tierra o la arena de la tierra como una recompensa más terrenal. Bueno, pero esto entre paréntesis. Sigo. De unos pocos enfrentando a todo un mundo idólatra, no, Abraham vino, ¿no? Ahora son un pueblo poderoso, numeroso, que tiene el mérito de escuchar la palabra de Dios, que construyen el santuario de Hashem y que encaminan su vida alrededor de él. Esos son los ejércitos de Dios. Es importante que haya mucha gente que vaya detrás de Dios encaminándose en sus caminos. O sea, ¿por qué tan importante el conteo? Porque te estoy diciendo, no es un grupito chiquito, tengo un montón de gente que va en el camino de ayer. Eso es santificar el nombre de Dios. Encaminándose en sus caminos, dispuestos a pelear y sacrificarse por esos ideales. No es lo mismo que haya 3 o 4 personas rezando en un templo y cumpliendo los preceptos que un grupo numeroso de 3.000 personas rezando y cumpliendo los preceptos de Dios. Es más que un Yeshem, ¿no? Cuando yo veo el cótel lleno, ¿viste? Cuando es el cótel, todo lleno y todo rezando ayer. ¡Wow! Es imponente. Muy bien. Hasta acá entonces las explicaciones de por qué es importante el conteo. ¿Está bien? Las últimas 3 fueron en honor, el honor, el honor a este pueblo por ¿Qué el tiene que ver respeto a con Dios. Dios? Otro fue amor a Dios al pueblo y otra fue santificando el nombre de allá. Muy bien. Y ahora nos queda todo, y bueno, entendimos todo perfecto, pero ¿qué tiene que ver el medio shekel con todo esto? Ahí vamos. Y si está mal o no está mal contar, porque al fin y al cabo Dios nos contó un montón de veces. Entonces yo veo que sí está bien contar, pero está prohibido contar. ¿Y por qué hay que contar de esta manera? Va. La prohibición de contar al pueblo recae cuando los contamos sin el medio shekel. O sea, el problema no es contar en sí, para que al ser tan numerosos no le echen el mal de ojo. Bien, hay gente que piensa que está mal contar, porque si vos contás y dices, guay, mirá cuántos son. ¡Wow! Entonces te va a caer el mal de, viste, esa idea supersticiosa del mal de ojo, porque si vos decís, qué suerte que tiene, enseguida lo pierde. Qué lindo auto que te compraste. De repente choca, le tiró el mal de ojo. No, nosotros no creemos en las creencias falsas. Esas son supersticiones. No estamos diciendo que está prohibido contar, porque eso le daría el mal de ojo al pueblo de Israel. No, 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 no. Entonces, para eso explicamos. No es que esté prohibido contar. Lo que sí dijimos que no se cuenta sin atraer medio shekel. ¿Por qué? Sino que hay un motivo más profundo. El medio shekel lo daban los hombres que salían a la guerra. Ahora vamos a separar. Dijimos que lo que contábamos eran los, voy a explicar ahora, arriba de 20 años, ¿no? ¿Y por qué arriba de 20 años? Porque son los que peleaban en la guerra. Entonces, ¿quién daba medio shekel? Todos los que ya tenían más de 20. Muy bien. Y ellos van en la guerra. Entonces, ¿por qué sería importante que dé ese medio shekel esa persona que va a la guerra? El medio shekel lo daban los hombres que salían a la guerra y ese dinero era para expiar y para el servicio en el templo. ¿Qué se hace con ese dinero? Se compra todos los korbanot del año. Todos los sacrificios que se van a hacer en el año se compra con ese dinero que entrega todo a Israel.
Digamos que cada familia tiene sus representantes y tenemos los que van a la guerra. ¿Está bien? Del momento que vos te estás dando este medio shekel, ¿qué estás diciendo? Y con ese medio shekel se compran los korbanot, estás diciendo que el centro es Dios, que lo más importante para mí es Dios. ¿Está bien? Muy bien. Ahora voy a explicar. Y por eso dice que esto expía. ¿Pero por qué? ¿Espiar de qué? ¿De qué tengo que espiar? A ver, planteémoslo. ¿Qué problema habría en contar? Y vamos a ir a lo que hizo David Amélez después, ¿no? Digamos, quiero contar qué numeroso es mi ejército. Quiero contar cuántos somos, cuánto es mi poderío. Hay un tema Sentirse de soberbia, orgulloso, ¿no? de Exacto. orgulloso, ¿no? Ese es el punto, que hay que hacer que no pase. Si voy a hacer, uy, ¿cuántos somos? Y soberbia, me estoy olvidando de Dios. Y si me estoy olvidando de Dios, eso es un pecado. Por eso, el conteo va a ser siempre de una manera que te acordás de Dios. De esta manera viene, siempre tenés expiación y estás limpio delante de Hashem. Y con mérito. Va. En Nehemías, otro libro del Tanaj, capítulo 10, pasuk 33 y 34, se ve claramente que se utilizaba todo esto para el servicio del templo. O sea, si queremos traer un pasuk para que se vea que todo lo del medio shekel se utilizaba para la construcción del templo, es Nehemías 10, 33, 34. Y ahí también dice que eso espiaba ¿y por qué se dan todos esos korbanot a lo largo del año? Eso hace como que estoy sirviendo a Dios y espío por mis pecados, ¿no? O sea, eso es un sehut, un mérito de Israel, y espía por las transgresiones. La pregunta es, ¿qué relación hay entre estas cosas, el censo, los soldados, el servicio en el templo, la expiación? Y es lo que dijimos recién. Generalmente, cuando se cuentan los soldados, es cuando se corre el riesgo de creerse demasiado poderoso y olvidarse de Dios, que es el que le da la fuerza y el triunfo. Mira, justamente eso es lo que pasó en la guerra del 73, en la guerra de Yom Kippur, no la guerra de los 6 días. En la guerra de Yom Kippur, después de la guerra de los 6 días, que ahora viene Yom Yerushalayim, ¿no? Besrat Hashem este miércoles, es una fiesta gigantesca en Yerushalayim, gracias a Dios que volvimos a Jerusalén. Después hubieron un montón de milagros y Dios nos protegió y nos salvó y recuperamos Jerusalén. En el 73 se empiezan a armar de nuevo todos los egipcios, todos los países para atacarnos. Entonces le dicen a Golda Meir, dicen que le dijeron, estamos viendo que en la frontera se vienen con un montón de tanques y nos van a atacar. Dice, nah, como dijeron, imposible, después de lo que vieron en el 67 nos van a atacar. No, pero estamos viendo que nos van a atacar. No, y nos atacaron. O sea, les agarró orgullo. Se Ah, durmieron en los laureles, como se dice. Pensaron que, bueno, después del 17 ya nos van a temer. No. Y eso es una de las cosas que, bueno, que todavía no tenemos respuestas, ¿no? Para lo que pasó en el 7 de octubre, todavía no hay respuesta de qué pasó ahí. Me imagino que sí hay muchas investigaciones abiertas, pero ahora como estamos en el medio de la guerra todavía no. Pero no se sabe. Hay quien dicen, pero que se veían que estaban preparando cosas y entonces no entendimos por qué no estábamos preparados. Y hay muchos que dijeron, pero avisamos, avisamos. Entonces no se entiende qué pasó ahí. Bueno, como que muchos van a tener que rendir cuentas por lo que pasó ahí. Pero algo así, a lo mejor pensaban así, puede ser que estén haciendo cosas, pero nunca nos van a invadir, no van a hacer algo así. Y lo hicieron. Entonces, el riesgo que hay de que vos pienses, tengo poderío, tengo un poder bélico bueno, es que me olvide de Dios. Entonces, cuando se cuentan los soldados, es cuando se corre el riesgo de creerse demasiado poderoso y olvidarse de Dios, que es el que te da la fuerza y el que te da el triunfo al fin y al cabo. Obvio que tenés que pelear, pero Dios es el que está detrás tuyo. El número del pueblo y el ejército no son importantes por sí mismos, sino que cobran valor porque somos el pueblo de Dios, el ejército del Señor, el que sirve a Dios. Y por ende, si lo veo así, no se va a olvidar del objetivo principal de la vida. Esta es la importancia del pueblo de Israel. Es por eso que cuando vamos a realizar el conteo, hace falta algo que demuestre que no nos olvidamos de este punto trascendental. Y para ello utilizamos el medio shekel. Y si nos olvidamos de este punto, entonces sí viene la plaga para recordarnos esta omisión. O sea que el dinero del medio shekel era para el santuario. Y de esta manera se obtenía la expiación.
por medio del servicio en el santuario se obtiene la expiación, tal como en el día de Kippur, en donde a pesar que la persona no participe del ritual, hay ciertos pecados que le son perdonados mediante... No, sabemos que cuando el servicio del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, en Kippur, espiaba por todos los pecados de Israel. Obvio que tenemos que hacer todos teshuvah, pero es increíble, inclusive Raman trae una alhaja que si eran pecados menores, no pecados mayores, inclusive si no habíamos hecho teshuvah específico por eso, el servicio del templo del Kohen Gadol nos perdonaba. Es algo wow, porque nosotros sabemos que siempre lo que perdona es si hay teshuvah. Obvio que es para, como dice Raman, para pecados menores. Si es pecado mayor, no existe. Aunque el Kohen Gadol haga lo que haga, si vos necesitas teshuvah, no vas a hacer. Pero si eran como que cuando el Kohen Gadol hacía lo que hacía y todos estábamos preocupados porque salga todo bien, es como parte de la teshuvah. Entonces eso perdonaba. Pues es lo que estamos agregando, que al dar el medio shekel y todos participamos del medio shekel, me da cierto mérito para todo Israel. Pues al participar económicamente en la compra de las ofrendas, de esa manera este individuo muestra un cierto interés. No es que se está desconectando, sino que se está asociando, de alguna forma participa del servicio. Entonces, conclusión, el medio shekel no es algo secundario con respecto al censo, sino que es algo importante por sí mismo. O sea, censo con medio, o sea, no es, es algo técnico que hay que de medio shekel, después hago la cuenta. Claro, si salieron 50 shekels son 100 personas. No, era algo que tiene que ver con el conteo para que el conteo sea en nombre de Dios o para recordar a Dios en todo momento. Sino que es algo importante por sí mismo, independientemente de la cuenta. Y como consecuencia de ello, se deduce cuántos individuos hay en el pueblo de Israel. Tal como dijo Rabí Obadia Sforno, lo citamos muchas veces a este rab, nos gusta mucho su explicación, dijimos que trae mucho de Rambam, mucho de Ramban. El medio shekel les hacía recordar las caparot, expiaciones, es decir, que cada uno tiene errores y pecados. Y si no da el medio shekel, quiere decir que él no tiene interés en corregirlo, no le interesa participar en el servicio divino, es decir, no tiene a Dios delante de él. Y alguien así está expuesto a que le pasen cosas malas. ¿En qué? ¿Por qué vendría la plaga? O sea, si hicimos un conteo y en ese momento me olvidé completamente de Dios y no hice algo que me recuerda a Dios, para eso contesta también, ¿te acordás la pregunta que decía el Pasuk? El Pasuk decía, dice, porque dice, el medio shekel será en recuerdo delante de Dios. Ahora, está lógico. En recuerdo delante de Dios, porque el medio shekel me hace recordar a Dios. Entonces, si no hago todo esto, sí puedo estar expuesto a cosas malas, porque me agarró la soberbia, me olvidé de Dios, entonces, no porque el mal me tiraron el mal de ojo, no. Los Leviim siempre están delante de Dios, tienen a Dios ante ellos, pues sirven en el santuario. Al dar el medio shekel, todo el pueblo de Israel se asocia y ya son parte del servicio divino. Y de esta manera estamos todos delante de Dios. Cada vez que se realiza una ofrenda, cada vez que hacía un corbán en el... O sea, ¿qué se compraba con esto? Todos los corbanos del año públicos. No los corbanos individuales. Si vos hiciste un pecado, tenés que traer un corbán. Pero todo lo que tenía que ver con los corbanos que se hacen en todos los rezos del año, o sea, a la mañana y a la tarde y en las fiestas, todo se compraba con este medio shekel. Entonces todos éramos partícipes del servicio a Hashem. Al dar el medio shekel, todo el pueblo de Israel se asocia y son parte del servicio divino y de esta manera están delante de Dios. Cada vez que se realiza una ofrenda en el santuario, tienen parte en ella y así Dios lo recuerda para bien, pues se le suma cada vez otro mérito. Y ahora entonces vamos a entender lo que pasó en Sefer Shmuel. ¿Por qué en Sefer Shmuel, cuando David Amelech quiere contar a Israel, al final y al cabo Dios mandó una peste, ¿no? Acá está. Es por eso que en la época de David, en Shmuel 24, nos relata que el rey David quiso contar al pueblo. Y a pesar que los jefes del ejército se oponían, no obstante David se empecinó y los contó. Luego que lo hizo, se arrepintió, reconoció que estuvo mal y le pidió perdón a Dios. Pero ya era tarde. Pero por ser que se arrepintió, Dios le envía al profeta Gad para que le dé a David la elección del castigo. Le dijo, ¿qué castigo preferís? Está bien, le había dicho, o enemigos, Él dijo, prefiero que el castigo venga de Hashem. Siempre mejor que el castigo venga directo de Hashem y no de personas, porque persona tiene su libre albedrío y te puede hacer. Que el castigo venga directo tuyo, Hashem.
Entonces empezó la plaga. Cuando la plaga está por llegar a Jerusalén, acá viene el punto. Dios le dijo a David que construya un altar para que cese la peste. ¿Qué tiene que ver? Porque acá vemos que lo que dijimos entra bien. Tenía que construir un altar a Dios, todavía no estaba el Beit HaMikdash, pero ahí el lugar que él compra va a ser el futuro donde va a ser el Beit HaMikdash. Entonces, hay que construir un altar para que cese la peste. David compró la parcela en la cual va a construir el altar, negándose a recibirla gratuitamente. Se la quería regalar y dijo, no, yo la quiero comprar. Él quería hacer de su parte. Es como el medio shekel. Y recordando a Dios. En el momento en que David construyó el altar e hizo la ofrenda a Dios, cesó la mortandad. O sea que la explicación que dimos entra perfecto con este episodio, porque fue lo que pasó justo. O que se olvidó de Dios, o que recordó a Dios. Vemos que David quiso hacer el censo de la forma no correcta, y por ello viene la peste. La solución, o teshuvá, arrepentimiento, viene cuando David demostró que recordó a Dios, haciendo un altar, que es donde se utiliza la plata del medio shekel. ¿Está bien? Y acá podemos relacionarlo también con Abraham, a ver qué te parece. Abraham es tu nombre, ¿no? También. Tal como Abraham dice al final de Akedat Yitzhak, del sacrificio de Yitzhak, que en ese monte se va a percibir a Dios. En otras palabras, nos vemos frente a Dios. Es decir, que vivo para Dios. O sea, verme delante de Hashem sería el objetivo. Si siempre tengo a Dios presente, está perfecto. El tema, el conteo no era un problema en sí. El conteo era que puede hacer que me olvide de Dios. Pero si cuando en el conteo se ve que lo tengo a Dios presente, no hay ningún problema. Por eso hoy en día cuando dice, por ejemplo, quieren contar para un minyan, en vez de contar 1, 2, 3, cuentan a través de un pasuk. ¿Qué tiene que ver? Un pasuk con 10 palabras. Entonces, ta. O sea, ¿qué estoy haciendo? Que cuando estoy contando estoy diciendo un pasuk. Pasuk, estoy recordando a Dios. No digo, mirá, somos muchos. No, somos de Dios. Perfecto. Esa es la manera. En el primer campamento, unos numeritos, códigos, números de código. En el primer campamento suman en total 186.000. ¿Está bien? Sería 6.000 veces 31. En el hebreo, el valor numérico de la letra. 31 es él. Vamos, 186.000. 186.000 el primer campamento, porque se divide en 4 campamentos de banderas, ¿no? ¿Te acordás? Yehudá y esta tribu, 3 tribus. 186.000 son 6.000 veces 31. 31 es él, Dios. Y vale. 6 veces, ¿y qué sería? ¿Qué representan los 6? Los 4 puntos cardinales. Arriba, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Como que todo rodeado 6 por direcciones. 6.031. Es decir, Dios todo lo abarca y él es el que está en el centro de todo. Numerito número 1. 2. El número del censo total dio 603.000, lo dice el pasuk, 550. ¿Está bien? 603. Y Leviim, cuando los cuenta, creo que eran de 20 a, no me acuerdo si pero en el medio, 8.600. ¿Está bien? De 20 a 60. Si hacemos la suma, más o menos, nos da en 12.000, ¿no? En miles, tenemos un de 612.000. O sea, si agarras todo Israel más los Leviim, tenés un 612. ¿Qué representa el número 612? La palabra pacto. Brit. Brit suma 612. ¿Está lindo? Toda mi Israel es el pacto con Hashem. Que suma el valor numérico, entonces tengo 612.000 y uno más. Si contamos los miles, 603.000, más las centenas, más las decenas, porque tenés 603.000, 550. Si hago 603 más 5 más 5, me da 613, que son el número total de todas las misbot. Este es el pacto y el objetivo de las misbot, que es estar ante Dios siempre, tenerlo presente siempre y saber que Hashem es el centro y el sentido de toda nuestra vida. ¿Está bien? 3 numeritos lindos. Uno fue 186.000 veces 31, otro fue 612, sumando Malo Levim, y otro fue sumando centenas y deseas, 613.
613 es todas las Mijot, Ujú. 612 es Brit, pacto, y 31 era Él. ¿Entendiste? 31, ¿no? Él es Sí, Dios. Y él y 6000 las seis sería como direcciones. 6 veces, 6. Las seis Entonces, direcciones. como que todos estos numeritos vino a decir todo lo que enseñamos en la clase, que es tener a Hashem siempre en el centro de todo. O sea que podemos decir así, Besrat Hashem, que este sea nuestro objetivo en la vida. Amén. Que Hashem sea Amén. nuestro centro. Que nosotros entendamos que Hashem es el centro, nosotros somos en la periferia y estamos al servicio de él. No que nos veamos a nosotros en el centro y veamos a Dios no, al revés. El traslado del eje, lo llamaba Rapitón. Hay una clase que se llama el traslado del eje. ¿Qué es el traslado del eje? Saber cuál es el eje verdadero. Y ahí, venimos a esta vida y pensamos que nosotros somos el centro, somos niños, somos bebitos, lloramos, lloramos y nos dan todo. Entonces, pensás que sos el centro, ¿no? Pero de a poquito las mismas te van a arrastrar, te van haciendo entender que el eje es Dios y que nosotros estamos ahí, girando. ¿Está bien hasta acá? Me encantó. Esta parte me gustó mucho. Muy bien. Bueno, te mando un abrazo gigante. Otro, Raf. Shabbat Gracias. Shalom. Shabbat Y si Dios Shalom. Nos quiere, vemos la seguimos semana que viene. estudiando la semana que viene. Un abrazo grande. Amén. Chao. Cuídese. Hasta Chao. luego.